en un contexto donde la libertad de expresión es fundamental para la democracia. Un caso reciente en Ecuador que ha generado una serie de especulaciones de interés político, personal y crítico y debate. El caso de un periodista sancionado por un medio de comunicación público debido a la publicación de críticas a un proyecto gubernamental. Como introducción del tema tenemos que el caso en cuestión plantea importantes interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación en la sociedad ecuatoriana. La decisión del Tribunal Constitucional en este caso tiene implicaciones significativas para la protección de los derechos humanos y la promoción de una prensa libre e independiente en Ecuador. Como contexto del caso, nosotros tenemos que el periodista de un medio de comunicación público fue sancionado por publicar una serie de artículos críticos con la gestión de un proyecto gubernamental. El periodista argumentó que las sanciones constituían una vulneración de su derecho a la libertad de expresión y presentó una acción de protección ante el Tribunal Constitucional. Hoy hablaremos sobre la libertad de expresión en el Ecuador, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. La Ley de Comunicación y otras normativas han sido utilizadas para ser sancionadas a periodistas y medios de comunicación, generando controversias sobre la libertad de expresión. Un caso muy emblemático fue el diario El Universo y su equipo, quienes fueron sancionados por el expresidente Rafael Correa, alegando desinformación y otras sanciones afectando a periodistas como Janet Inostroza y a medios de Teleamazonas, acusados por tomar partido en favor de intereses privados y de no mostrar la verdad. En contexto, la Ley de Comunicación, el LOC, esta ley fue aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. Fue criticada por organizaciones internacionales y nacionales por limitar la libertad de expresión y de prensa al permitir sanciones por diversas razones, incluyendo desinformación. Hubo también procesos y demandas judiciales a muchos periodistas en ese actual gobierno. Según el artículo 18 en la Constitución del Ecuador, nos dice que se garantiza la libertad de expresión en todas sus formas. Esto incluye el derecho a expresar opiniones, ideas y sentimientos sin temor a represalias. Relevancia de la vida democrática, pilar fundamental, la libertad de expresión es esencial para una democracia saludable, permite el debate público, la crítica al gobierno y a la participación ciudadana. Control del poder de los medios de comunicación actúan como un contrapeso al poder informando a la ciudadanía y promoviendo la rendición de cuentas. Diversas opiniones fomentan un entorno donde diversas voces pueden ser escuchadas, enriqueciendo el diálogo social y político. También el artículo 66 de los derechos relacionados son fundamentales porque nos menciona varios derechos con la libertad de expresión, tales como derecho a la información. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir y difundir información veraz y oportuna. Este derecho es crucial para que los ciudadanos nos permitan tomar decisiones informadas. Libre circulación de ideas. Se garantiza la circulación de ideas y opiniones, lo que permite un intercambio cultural, social, vital para el desarrollo de la sociedad. La libertad de expresión es un derecho fundamental protegido por la Constitución del Ecuador, esencialmente para el funcionamiento de una democracia. Sin embargo, casos como el de los periodistas antes mencionados, nos recuerda que este derecho enfrenta desafíos en la práctica. Es crucial que como sociedad defendamos la libertad de prensa y garanticemos que todos los ciudadanos puedan expresar sus ideas sin miedo a represalias. ¿Cómo garantizar el debate público y la crítica constructiva en el periodismo ecuatoriano? Para garantizar el debate público y la crítica constructiva en el periodismo ecuatoriano es crucial fortalecer la independencia de los medios, proteger al periodista y promover la diversidad de voces.
Esto incluye la defensa de la libertad de prensa, la promoción de la transparencia y la responsabilidad en la cobertura periodística. Pero así como protege al periodista, también le da la obligación de capacitarse para prevenir e identificar la desinformación. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en sí no goza con un artículo que sea directo para lo que es la libertad de expresión en el Ecuador. Pero la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 384, nos respalda esta garantía. Artículo que me permito leerles en este momento. Artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador. El sistema de comunicación social asegura el ejercicio de los derechos de la Constitución, la información y libertad de expresión, y fortalece la participación ciudadana. El sistema conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa, y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación con respeto irrestricto de la libertad de expresión, de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. El día de hoy me ha tocado hablar de 4 puntos importantes, los cuales son detallar cómo el periodista publicó artículos críticos sobre un proyecto gubernamental, describir las sanciones impuestas por el medio de comunicación, motivos de la sanción y explicar las razones dadas por el medio para sancionar al periodista y cómo esto afecta en su trabajo. Como punto 1, ¿cómo publicó los artículos críticos del periodista? El periodista investigó y publicó una serie de reportajes señalando irregularidades en un proyecto gubernamental, con datos verificables y sin difamación. Como punto 2, sanciones impuestas. Puede ser la suspensión de su sueldo, cambio de sanción y censura previa. Motivos de la sanción. En medio se alegó que los artículos dañaron relaciones institucionales, el tono era demasiado crítico aunque no era falso, y no hubo suficiente balance a pesar de incluir solicitudes de declaraciones a las autoridades. Como punto último, efectos a su trabajo. Puede ser la autocensura por medio de represalias, daño profesional, reputación y credibilidad afectados y pérdida económica por la suspensión. Defensa al periodista. Argumentar que las sanciones son una violación de sus derechos a la libertad de expresión. Discutir el impacto personal y profesional de estas sanciones. Para la Corte Constitucional, la prensa y los medios de comunicación cumplen roles fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de la democracia. La libertad de expresión es fundamental para una sociedad democrática y los periodistas cumplen un papel vital en su ejercicio. En el artículo 13 promueve la libertad de pensamiento y expresión, sin restricciones en el ejercicio periodístico. En la Ley Orgánica de Comunicación se busca principalmente proteger los derechos a la comunicación, incluyendo la libertad de expresión. En la Constitución de la República, en el artículo 215, establece la protección y garantía de los derechos a los habitantes, así para incluir a los artistas y no tengan rechazos ante nada. En las organizaciones que definen a los periodistas está la Defensoría del Pueblo. Esta tiene un papel muy importante, ya que su función es proteger y garantizar los derechos de los habitantes en el Ecuador, incluyendo a los periodistas. Se debe reconocer públicamente el labor de los periodistas
que evidencia vulneraciones a los derechos humanos y a la naturaleza. En el marco judicial y legal se debe garantizar la protección de los periodistas y la persecución de los delitos cometidos contra ellos. Las organizaciones y asociaciones es importante que los periodistas se asocien y tengan la capacidad de denunciar sus vulneraciones a su seguridad de libertad y expresión. Acción de protección del proceso judicial. ¿Qué es una acción de protección? La acción de protección es una garantía jurisdiccional establecida en el artículo 88 de la Constitución de Ecuador, que tiene como finalidad proteger derechos constitucionales cuando han sido vulnerados por actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares en ciertas circunstancias. Esta acción puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica sin necesidad de formalidades por vía oral o escrita. No requiere obligatoriamente intervenir de un abogado. Se presenta ante los jueces de primer nivel o cortes provinciales y excepcionalmente puede llegar al conocimiento del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se presenta en este caso al Tribunal Constitucional? En este caso, el periodista interpuso una acción de protección inicialmente ante el juez competente. Sin embargo, se debe ser transcedido del caso por tratarse de un derecho fundamental como la libertad de expresión y por la implementación de un medio de comunicación público respaldado por el Estado. El proceso fue revisado por el Tribunal Constitucional y que emitió una sentencia definitiva. El procedimiento seguido fue por el periodista para defender sus derechos. Primero, identificación de vulnerabilidad. El periodista fue sancionado por el medio de comunicación pública, después de publicar artículos ciertos sobre un proyecto gubernamental. 2. Presentación de la acción de protección. Alegando que estaba sancionado, presentaban una violación a su derecho a libertad de expresión. Presentó una acción de protección. Su argumento se basó en que en el medio, al ser público, actuaba bajo el amparo del Estado y por tanto sus acciones podían ser objeto de control constitucional. Trámite judicial. En el caso fue conocido por los jueces competentes y posteriormente revisado por el Tribunal Constitucional. Dada la relevancia del asunto, ambas partes presentaban sus argumentos y periodistas defendiendo su derecho a opinar libremente y por medio de la comunicación justificando su política editorial. Decisión del Tribunal Constitucional. Tras el análisis de los hechos y de las pruebas, el tribunal concluyó que las acciones fueron desproporcionadas y no debidamente justificadas. Vulneración del derecho de libertad de expresión. Antecedentes del hecho. El periodista fue sancionado por el medio de comunicación público debido a la publicación de artículos críticos sobre un proyecto gubernamental. Es considerado que esta sanción era consecuencia directa del contenido crítico de sus publicaciones. El periodista alegó que la vulneración a su derecho constitucional a la libertad de expresión interpuso una sanción de protección argumentando que el medio, al ser público y respaldado por el Estado, actuó como una extensión por el poder estatal. Por lo tanto, la sanción aplicada constituía una restricción indebida y desproporcionada a su derecho a expresión de libertadmente sus opiniones. Derecho constitucional vulnerado. La libertad de expresión, garantizada en el artículo 18 de la Constitución, reconoce que el derecho de toda persona a expresar y difundir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio. La decisión del Tribunal Constitucional fue, luego de valorar las pruebas y argumentos del
Tribunal Constitucional concluyó que las sanciones fueron desproporcionadas y no debidamente justificadas, violando el derecho del periodista. La crítica de la gestión pública está protegida por la libertad de expresión, especialmente cuando ejerce desde el periodismo. Aspectos positivos fue la defensa de derechos fundamentales, fue proteger al ejercicio libre del periodismo, evitando represalias por emitir opiniones. 2. Énfasis de la proporcionalidad. Se establece que las sanciones deben tener una base objetiva y no ser formada de censurar encubierta. Desafíos y consideraciones. Límites razonables. La libertad de expresión debe coexistir en otra. La decisión del Tribunal Constitucional. El análisis de la sentencia. También les resumiré sobre la decisión del tribunal sobre el caso. Los puntos claves de la sentencia, como es el reconocimiento de la vulneración del derecho a la libertad de expresión, la anulación de las sanciones impuestas, las recomendaciones al medio de comunicación sobre las políticas para manejar contenidos críticos. En Ecuador, las decisiones del Tribunal Constitucional están basadas en los artículos de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también el control constitucional. Estos documentos establecen la estructura de funciones del tribunal, así como los mecanismos para las personas que puedan ejercer sus derechos constitucionales y recurrir ante las decisiones judiciales que los vulneren. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 432, establece la composición de la Corte Constitucional, mientras que en el artículo 437 define la acción extraordinaria de protección contra las decisiones judiciales que atenten contra la Constitución. Estos artículos relacionados con garantías jurisdiccionales, la Constitución establece diversos mecanismos para proteger los derechos de las personas, como el habeas corpus, el amparo judicial y la acción de protección. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional, en el artículo 24 de la Constitución, establece los plazos de procedimientos para la apelación de las decisiones judiciales, mientras que en el artículo 31 regula el recurso de las habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Los principios procesales. La ley establece que los principios que rigen en la justicia constitucional, como el debido proceso, que en el artículo 9 de la Constitución define la legitimación activa para ejercer las acciones constitucionales. El Tribunal Constitucional puede dictar sentencias de diversas clases, como las sentencias declarativas de inconstitucional, las sentencias de acción extraordinaria de protección, las sentencias que resuelven recursos de apelación y como último las sentencias que se resuelven los recursos de las habeas corpus. Dentro de las sentencias de declaración de inconstitucionalidad declaran la nulidad de las leyes, decretos, reglamentos y otros actos administrativos que sean incompatibles con la Constitución, mientras que en las sentencias de acción extraordinaria de protección corrigen los fallos judiciales que vulneren los derechos constitucionales. Dentro de las sentencias que resuelven los recursos de apelación, analizan y resuelven los recursos interpuestos contra decisiones de otros tribunales. Finalmente, se podría decir que dentro de las sentencias que resuelven los recursos de las habeas corpus, ordenan la liberación de personas detenidas ilegalmente o a la protección de su integridad física. Como ejemplo, les podría mencionar la sentencia 001-11-SCN-CC, que se dispone que la norma sobre la temporalidad para la presentación del recurso de apelación debe entenderse como días de término, más no como días de plazo. Mientras que dentro de la sentencia 67-23-IN/24 hace referencia a que se aborda la despenalización de la autoestanasia, que va determinado con la incompatibilidad de la norma de los derechos a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad. Dentro de la sentencia 20-12-INC/20 hace referencia a que se establece que el artículo 57.7 de la Constitución contempla una forma de consulta previa para los proyectos de recursos no renovables.
También para poder encontrar más sentencias específicas del Tribunal Constitucional, les puedo invitar a que busquemos las sentencias en el sitio web de la Corte Constitucional del Ecuador y así mantenernos más informados. Vamos a hablar sobre la implicación de una sentencia judicial. Se refiere a los efectos y consecuencias que tiene una decisión judicial. En un caso específico, esta implicación puede variar dependiendo del tipo de sentencia, el área de derecho y la situación jurídica. Implicaciones generales. Declaración y reconocimiento de derechos. Las sentencias pueden declarar o reconocer un derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra parte a cumplir con las decisiones judiciales. Efectos judiciales. Las sentencias pueden generar efectos jurídicos como la modificación de contratos, la extinción de derechos, la obligación de pagar una multa, la imposición de una pena en un proceso penal. Vinculación a otros procesos. La sentencia puede tener implicaciones de jurisprudencia en casos similares o la utilización de la sentencia como evidencia a otros juicios. Implicaciones específicas por área del derecho. Derecho civil. La sentencia puede implicar la modificación de contratos, la nulidad de acuerdo, la adjudicación de bienes, de pago de daños y perjuicios, etc. Derecho constitucional. Las sentencias de un tribunal constitucional pueden tener una amplia implicación social, ya que pueden modificar la Constitución, declarar leyes inconstitucional o establecer nuevos derechos y obligaciones. Hablaremos un poco de la libertad de expresión, que es uno de los pilares importantes en una sociedad. Sabemos que todas las personas tenemos que gozar del beneficio de expresar libremente nuestras ideas y opiniones personales respecto a cualquier ámbito de la vida y dentro de cualquier escenario. Esto ha implicado el recorrido de un largo camino en la lucha histórica de las transformaciones paradigmáticas, así como el establecimiento universalizado de los derechos humanos. ¿Pero por qué es importante defender este derecho? Bueno, es importante porque nos ayuda a garantizar que haya democracia, permitiendo que todas las personas expresen sus preocupaciones y participen en la toma de decisiones. Ayuda a prevenir el autoritarismo, ya que sabemos que sin libertad de expresión, los gobiernos pueden controlar la información y limitar el acceso a datos relevantes. Como lo dije hace un momento, la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y justa, porque permite a las personas compartir sus ideas, opiniones y críticas sin temor a represalias. Pero hay que decir también que esta libertad conlleva responsabilidades. No se trata de poder decir solo lo que pensamos, sino de hacerlo con respeto, considerando el impacto de nuestras palabras en los demás. En algunos casos, el mal uso de la libertad de expresión puede llevar a la desinformación, a la manipulación o incluso un discurso de odio. Pero dentro de todo esto, los medios de comunicación y el Estado también tienen responsabilidad de proteger el derecho a la libertad de expresión. Es por eso por lo que los medios de comunicación son los principales canales a través de los cuales se difunde la información y se generan debates en la sociedad. Su responsabilidad no solo radica en informar, sino en hacerlo de manera ética y objetiva. Deben evitar la manipulación de información y la propagación de noticias falsas. Además de ello, los medios tienen el deber de proporcionar espacios diversos donde se escuchen múltiples voces y opiniones generando un intercambio de ideas. Por su parte, el Estado debe garantizar el derecho a la libertad de expresión mediante leyes que protejan a los ciudadanos y a los periodistas de represalias o censura. Es esencial que existan normativas claras contra la criminalización de la opinión, el acoso a la prensa y la represión de manifestaciones pacíficas. Sin embargo, regular la libertad de expresión sin caer en la censura es una tarea compleja, ya que cualquier intento de control excesivo puede derivar en la vulneración del derecho que busca proteger.